Hay en la investigación, en la literatura de investigación a nivel mundial, muchas evidencias de que aprender la teoría de la evolución es algo bastante complicado, bastante difícil. En realidad, y esto pasa a nivel mundial, mal de muchos, consuelo, los resultados de la enseñanza científica están bastante lejos de nuestros ideales, digamos. Esto pasa en todo el mundo, y la evolución no es la excepción, y cuando se analizan las causas, las razones por las cuales cuesta comprender la teoría de la evolución, aparecen muchas, entre ellas, como ven acá, el propio carácter abstracto de la teoría, los conflictos con las cosmovisiones religiosas. Ustedes saben que la teoría de la evolución viene generando escándalos desde que fue propuesta por las cuestiones religiosas. También, qué sé yo, a veces se dice que los materiales didácticos son inadecuados. Por ejemplo, hay libros de texto que reproducen errores y cosas por el estilo. Bueno, siempre hay muchas causas en esto, ¿no? Pero entre esas causas está lo que podríamos llamar las concepciones de las estudiantes y los estudiantes, o sea, las ideas que tenemos todos acerca del mundo en general, y en este caso acerca de la teoría de la evolución. ¿Por qué las ideas que tenemos sobre un tema figuran como una de las causas para la dificultad de la comprensión? Bueno, y esto tampoco es específico de la evolución. Lo que pasa es que las teorías científicas en general son contraintuitivas, ¿no? O sea, claro, nos proponen pensar el mundo de un modo que va bastante a contramano de lo que el pensamiento intuitivo sugiere. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Vieron que muchas veces se dice lo que falta es sentido común, es una cuestión de sentido común. Bueno, cuando hablamos de pensar científicamente, no. En general, las teorías científicas lo que dicen es contrario al sentido común, ¿no? El sentido común es, como dijo Sábato, eso que nos dice que la Tierra es plana. Bueno, eso es el sentido común. Entonces, el sentido común nos lleva a pensar en el origen de los seres vivos y de sus características, de modo que son contrarios a la teoría. Por supuesto que esto plantea el problema de, bueno, ¿qué hay que hacer con esto, ¿no? Entonces, seguramente han oído o leído acerca de las teorías del cambio conceptual, por ejemplo, ¿no? Que hay que cambiar las ideas de los estudiantes. Bueno, vamos a pensar un poco eso. Dentro de esas ideas o concepciones que los estudiantes tienen, hay un rasgo común, compartido, que está muy presente, que es que muchas veces esas ideas acerca del mundo biológico son lo que se dice finalistas o teleológicas. Son sinónimos esas palabras, y lo que significa simplemente es que se trata de la tendencia a producir explicaciones basadas en la idea de finalidad, objetivo, meta. Ahí hay una lista de ejemplos de expresiones que son finalistas o teleológicas. Dice, por ejemplo, Marcela encendió la estufa con el fin de calentar la habitación. ¿Se entiende por qué eso es un ejemplo de lo que llamamos finalismo o teleología? Si alguien pregunta por qué Marcela hizo lo que hizo, la respuesta es porque quería calentar la habitación. Había una finalidad, un objetivo, una meta. Abajo dice, Marcela encendió la estufa para calentar la habitación. Verán que es lo mismo, ¿no? No dice explícitamente con el fin de, pero es exactamente lo mismo. Bueno, y después aparecen otras expresiones. Yo por ahora dejo en suspenso si a ustedes les parecen correctas o incorrectas, pero por ejemplo, uno escucha cosas tales como el capitalismo crea falsas necesidades para incrementar las ganancias económicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven que eso es un ejemplo de finalismo también? Sí. O sea, si uno se preguntara, bueno, ¿por qué tenemos falsas necesidades? Porque el capitalismo las crea para que, con el fin de, con el objetivo de maximizar las ganancias. Bueno, acá dice, las bacterias mutan para hacerse resistentes a los antibióticos. En fin, son todos ejemplos de expresiones finalistas o teleológicas. Lo que decía es que cuando uno observa las concepciones y las explicaciones que dan los chicos y chicas y la gente en general sobre el origen y las características de los seres vivos, en general son explicaciones de este estilo, ¿no?
la flor produce perfume para atraer los polinizadores, el zorro tiene un pelaje tupido para protegerse del frío, el coronavirus muta para evadir las vacunas. ¿Le suena esto, no? Sí. Bien. Ok. Ahora, ¿por qué eso sería un problema para la enseñanza de la teoría de la evolución? No solo para la teoría de la evolución, pero bueno, estamos en eso. La respuesta es que cuando uno mira la teoría y las explicaciones que la teoría nos propone acerca del mundo biológico, esas explicaciones pueden ser contradictorias con algunas de esas formas de pensar finalistas. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, el modelo de evolución por selección natural, de acá en adelante de la selección natural, por la teoría de la evolución, no voy a distinguir, no voy a llegar fino en eso. Por ejemplo, la teoría le da un lugar importante al azar en la evolución, por varias razones, ¿sí? Que vemos ahí. Según la teoría, las mutaciones se producen por azar. Eso significa que si observamos un individuo que nació con una mutación y alguien pregunta para qué ocurrió esa mutación, la respuesta es para nada, es aleatoria, es consecuencia de un accidente bioquímico, pero no se produjo con ningún objetivo. El azar no está solo ahí en la evolución, ¿no? La diversidad genética que se produce en la sexualidad, cuando se producen las gametas, cuando se produce la recombinación, cuando se produce la fecundación, ahí surge diversidad de un modo aleatorio también. Eso no está dirigido, no es que se produce una combinación y no otra para algo, se produce la que se produce. Y además el ambiente cambia de modos aleatorios. Todos conocemos el famoso meteorito que abolló el planeta ahí por la zona de Yucatán y le dio el golpe de gracia a los grandes dinosaurios. Bueno, eso podría no haber sucedido. Y si eso no hubiera sucedido, la evolución hubiera sido muy distinta, ¿no? En fin, hasta acá estamos más o menos. ¿Se entiende por qué esta forma finalista de pensar puede llevarnos a no comprender o a construir explicaciones contradictorias con la teoría? Sí. Bien. Bueno, de hecho, una de las frases que había antes era: las bacterias mutan para resistir a los antibióticos. Esa frase supone que quien la dice cree que las mutaciones se producen con el fin de que las bacterias sobrevivan. Pero la teoría nos dice eso no es así. Las mutaciones son accidentales. Así como se produce una mutación que les confiere resistencia, también se producirán otras que la hacen todavía más vulnerable al antibiótico. Bueno, ahí tenemos el problema, ¿sí? El primer problema. ¿Qué dirá ahí? Bueno, y ahí, claro, ahí surge la cuestión, ¿no? Si resulta que las personas y los estudiantes en general tienen tendencia a pensar de este modo finalista, y que este modo puede llevar a cometer errores desde el punto de vista científico, ¿no? Por ejemplo, pensar que la mutación se produce para garantizar la supervivencia. Entonces, como docentes, ¿qué tenemos que hacer con esas formas de pensar? Una primera tentación es, de algún modo, eliminarlas, ¿no? O sea, de hecho, la tentación es muy grande, ¿no? Para cualquier tema. Imagínense que están enseñando fotosíntesis. Queremos que entiendan la teoría. El chico o la chica cree que la planta se nutre de la tierra. No, es difícil pensar que la nutrición viene en gran medida de un gas que no se ve, etc. Bueno, entonces la tentación un poco es mostrarle experimentos, evidencias, datos que contradigan esa idea supuestamente errónea para que la abandonen y piensen científicamente, supuestamente. Bueno, desde este punto de vista se han hecho muchos intentos para que los estudiantes y las estudiantes dejen de pensar de un modo finalista y comprendan que hay eventos azarosos, etcétera, etcétera. Pero para decirlo rápido, esos intentos suelen fracasar. Pero, no sé si les suena esto, pero muchas veces los expertos y expertas que saben estos temas y que los comunican, y esto incluye a muchos profes de biología, les decimos a nuestros estudiantes, bueno, no se dice para, las bacterias mutaron para, ¿no? Con un objetivo. Bueno, entonces, muchas veces la conciencia de que acá tenemos un problema para entender la teoría se traduce en una censura
de esa forma de pensar y de hablar, ¿no? Entonces se dice, no se dice para. Y esto lo podemos ver, estos son memes que he juntado por ahí en las redes sociales que comparto con profes de biología, ¿no? Entonces ahí está Bart, que lo están adoctrinando para que no pregunte para, porque eso está mal. Este es otro que está muy bueno también, ahí está, ¿no? Dice, cuando escribes la característica X evolucionó para, y le está diciendo, te he fallado, le dice a Darwin, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar porque no se va a leer bien. La cuestión es que frente a la conciencia de este problema aparece la tentación de reprimir esa forma de pensar, ¿no? Y se traduce en la censura de la expresión. Bueno, no hay que decir, no hay que hablar así, no se dice así. Ok. Ahora bien, ¿por qué, como les decía recién, a pesar de los intentos, los chicos y las chicas siguen pensando de ese modo? O sea, les explicamos la teoría, les mostramos ejemplos, pero después en el examen o en cualquier clase, en alguna discusión, les preguntamos de otro modo y vemos que sale la misma idea, otra vez. De hecho, también les suene que se dice con frecuencia que los estudiantes son lamarckianos. ¿Les suena esto? Sí. O que la gente en general es lamarckiana. Se refieren a esto en general, ¿no? Porque supuestamente Lamarck pensaba así, en cambio Darwin y todos los que vimos después no, supuestamente. Ahora veremos si es verdad. Pero, ¿por qué es tan difícil de modificar? ¿Por qué, aunque lo explicamos 1000 veces, se vuelve a eso? Bueno, hay muchas investigaciones en psicología, menciono algunos nombres ahí, estas son las principales autoras en este tema, que básicamente lo que dicen, para decirlo de un modo breve, es que la mente humana tiende a pensar de un modo finalista, que este es un rasgo de la mente humana, así como el pulgar oponible es un rasgo de nuestra anatomía. Es parte de la, si ustedes quieren, de nuestra base biológica, en este caso cognitiva, mental. Esto lo muestran estudios transculturales que muestran que chicos en todos los países piensan del mismo modo, estudios de psicología del desarrollo que muestran que los bebés ya piensan así, incluso hacen experimentos con bebés antes de que empiecen a hablar. Ustedes dirán cómo saben, cómo piensan, bueno, eso es otro asunto. Pero lo hacen. Y además es bastante obvio que ese modo de pensar es muy útil en la vida cotidiana. Nosotros el 99% de nuestro tiempo lo pasamos interactuando con otras personas. Esas otras personas hacen lo que hacen porque tienen algún objetivo o alguna meta. Comprender los objetivos de los otros es clave para poder moverse en el mundo social. Si yo no puedo intuir qué quieren ustedes, no puedo interactuar con ustedes. Entonces, intuitivamente estamos todo el tiempo tratando de pescar para qué lo hace, para qué lo dice, qué quiere, qué busca. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea que es una parte de nuestra mente que es fundamental para la vida. Con lo cual podríamos decir que hemos fracasado en el intento de que los estudiantes dejen de pensar de un modo finalista, y podríamos agregar por suerte. Porque si hubiéramos tenido éxito, los hubiéramos arruinado a los chicos y chicas. Porque hace falta pensar así, sobre todo en el mundo social cotidiano. Con lo cual, este tipo de investigaciones lo que nos dicen es, van a fracasar. Si quieren que los estudiantes dejen de pensar de un modo finalista, van a fracasar porque la mente funciona así en gran medida y porque es un modo de pensar necesario. Piensen que cuando hablamos de la utilidad de un modo de pensar, eso es independiente de su corrección política o no. Por ejemplo, cuando interactuamos con nuestras mascotas, muchos de nosotros y de nosotras, ustedes me dirán si miento, pero en buena medida los tratamos como seres humanos. Estamos suponiendo todo el tiempo que quieren cosas como nosotros. De hecho, por ahí decimos, ay, está ofendido porque no sabe si está hablando del cuñado, del gato, de psicología. Y funciona en buena medida, incluso funciona como una planta, ¿no? Quiere luz, quiere agua. Bueno, la planta supongo que no quiere nada, pero pensar sobre la planta como si la planta persiguiera fines y objetivos es útil. Bien, el problema es que a la vez que reconocemos que es una forma de pensar útil, sigue siendo cierto que muchas veces nos lleva a pensar de modos que son contradictorios con la teoría, en este caso de la evolución. Las dos cosas son ciertas a la vez, ¿no? Es un modo de pensar útil, necesario, en muchos contextos, pero a la vez nos lleva a pensar de modos que son contradictorios con la teoría. Bien, hasta acá más o menos se sigue el cuento. Bueno, cuando desde la didáctica intentamos entender qué son las
vieron que se les llama ideas previas, concepciones, las formas de pensar de los estudiantes. ¿Y qué hacer al respecto? Hay muchos marcos teóricos desde los cuales entender eso, y uno de esos es el de los llamados obstáculos epistemológicos. La idea básica de obstáculo epistemológico es que todos tenemos un montón de ideas. Los chicos y chicas tienen un montón de ideas acerca de los seres vivos, ¿no? Bueno, pero hay algunas formas de pensar que son más profundas, más generales, más arraigadas, que no son meras ideas superficiales y erróneas, ¿no? Hay algunas formas de pensar que cumplen con algunas características que son las siguientes. Son transversales, o sea que son modos de pensar generales que se pueden aplicar a muchos casos. Por supuesto estoy hablando del finalismo, ¿no? Ustedes piensen. El pensamiento finalista yo lo puedo aplicar para describir la conducta de Bettina, ¿no? Manejó hasta acá para asistir a esta charla. Eso es finalista. Pero yo puedo decir, la flor produce perfume para atraer el polinizador. Salté de la vida de Bettina a la botánica. Y alguien podría decir, durante la evolución, en la zona fría se selecciona el pelaje tupido para evitar el frío. Los peces tienen aletas para nadar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, como verán, se puede aplicar a muchas áreas. A eso nos referimos con transversalidad. Cuando decimos que es una forma de pensar funcional, nos referimos simplemente a que le sirve al sujeto. E insisto, esto es independiente de si lo consideramos correcto o incorrecto científicamente. Pensar de este modo es útil. Me permite hacer predicciones, me permite tomar decisiones, me permite manejarme bien en el contexto social. Si eso me lleva a pensar de un modo científicamente correcto o incorrecto es otro asunto, pero ese modo de pensar cumple una función en mi cabeza, no está de adorno. A eso se refiere la funcionalidad. Y la conflictividad se refiere a lo que nos preocupa, que es que ese modo de pensar, en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, me va a llevar a pensar de formas que son contradictorias con la teoría. Entonces, si yo quiero que alguien entienda la teoría y que la use, que son ya más pretencioso, pero es eso lo que queremos, ¿no? Que los chicos y chicas aprendan algunas teorías para que puedan usarlas para explicar algunos aspectos del mundo. Bueno, ahí está el conflicto. Entonces, no cualquier idea, no cualquier concepción va a ser un obstáculo epistemológico, ¿no? Si alguien, por ejemplo, cree que las arañas son insectos, eso es un error, es una concepción errónea desde el punto de vista científico, pero yo no la calificaría de obstáculo epistemológico porque no creo que cumpla con esas condiciones, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Pensar que las arañas son insectos es un mero error taxonómico, en todo caso, pero no es una forma de pensar arraigada, que tiene un gran poder explicativo, que es predictiva, etcétera, etcétera. En cambio, el finalismo sí. Los autores y autoras que trabajan en estos marcos usan una metáfora, la metáfora del iceberg, y la idea es que hay algo superficial, ¿no? Como los picos del iceberg, que se refiere en la metáfora a lo que los chicos y chicas dicen. Cuando en las clases de biología un pibe dice la bacteria muta para resistir el antibiótico, eso es lo que vemos, es lo que está sobre la superficie, es algo específico. Cuando alguien dice el páncreas libera insulina para regular la cantidad de glucosa en sangre, eso es finalista también, y lo dice, lo vemos, está sobre la superficie. Pero la idea de la metáfora es que todas esas formas, esas ideas específicas que surgen, son la expresión de una forma de pensar más general y más arraigada que no es explícita. En este ejemplo, tanto el que dice la bacteria muta para resistir, como el páncreas produce insulina para, como la flor produce perfume para, todas esas serían expresiones del pensamiento finalista. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Por qué sería la parte que está debajo del iceberg? Primero porque es la más gruesa, la más grande, ¿no? Y segundo porque debajo de la superficie significa que eso está implícito. Ninguna estudiante, o muy rara vez, va a decir yo considero que en la naturaleza todo sucede para alcanzar algún fin, meta o objetivo. Nadie dice eso. Las ideas intuitivas que le salen es la bacteria necesita sobrevivir, entonces muta para sobrevivir. Entonces, hay una estructura de pensamiento profunda, no explícita y muchas veces no consciente. Muchas veces la persona que produce estas explicaciones específicas no es consciente de que piensa eso sobre la bacteria, sobre la flor, sobre el páncreas, porque tiene
una idea más general del mundo. Eso no es consciente en general. ¿Se entiende la metáfora? Y por ahí se darán cuenta que lo que la metáfora sugiere es que si nosotros en las aulas nos limitamos a trabajar con las expresiones locales y específicas y no hacemos nada con respecto a esto, no vamos a avanzar mucho. Y esa sería la explicación de por qué cambio de tema y vuelven a cometer el mismo error, les pregunto de otro modo y vuelven a cometer el mismo error. Bueno, alguien diría que no estamos haciendo nada con la estructura de pensamiento profunda, ¿no? Estamos simplemente, le explico que está mal decirlo de páncreas, no se dice la flor produce perfume para, no se dice muta para. Nos la pasamos luchando con eso, pero nunca hacemos nada con eso. ¿Hasta acá se entiende más o menos la idea? Sí. Ok. Bueno, acá ven un ejemplo, algunos ejemplos nada más, de cómo hay un montón de concepciones específicas que podemos interpretar como la expresión del pensamiento finalista. ¿Sí? La planta hace fotosíntesis para producir oxígeno. La función de la fotosíntesis, como el redactado, la planta hace fotosíntesis para producir glucosa. Bueno, los dinosaurios se extinguieron para que evolucionaran los mamíferos. Ven que estamos cambiando de tema, fotosíntesis, murciélagos, dinosaurios, etc. Pero todas tienen en común el hecho de que son finalistas. ¿Está bien? Sí. Y en la columna de la derecha dice lo que el obstáculo impide comprender. Bueno, por ejemplo, el carácter aleatorio de las mutaciones. Si yo pienso que todo sucede para algo, entonces nunca voy a entender cómo es que aparecen mutantes con mutaciones que no sirven para nada. Hagan la prueba de preguntarle a sus alumnos si yo tengo una población de bacterias y me acabo de inventar un antibiótico nuevo en el laboratorio que nunca jamás fue utilizado. ¿Habrá en esa población de bacterias mutantes resistentes a este antibiótico que nunca se utilizó? La respuesta más frecuente es y no. ¿Para qué? ¿Se entiende lo que está pasando acá? Sí. Bien. Ok. Entonces esos son aspectos de la teoría que no vamos a terminar de entender si seguimos pensando de este modo, al menos si pensamos de este modo todo el tiempo. Y sin tener conciencia de eso. Bueno, pero estoy diciendo que ese modo finalista de pensar me puede dificultar entender y utilizar la teoría, pero también dije que es medio ingenuo suponer que voy a eliminar ese modo de pensar, y también dije que ni siquiera sería deseable eliminarlo porque tiene su utilidad. Bueno, entonces la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿No? ¿Y entonces qué hacemos con eso? Y la principal propuesta es ayudar a los y las estudiantes a desarrollar una capacidad de pensamiento que nosotros llamamos vigilancia metacognitiva y que consiste en lo siguiente. El ejemplo está aplicado, la definición está aplicada al pensamiento teleológico, pero puede valer para cualquier otro. No voy a erradicar esa forma de pensar, pero lo que quiero es que el estudiante comprenda en qué consiste esa forma de pensar, que tome conciencia y que sepa en qué consiste, que pueda reconocer cuando alguien está pensando así. Incluso, y en primer lugar, que pueda reconocer cuando él o ella está pensando así. Y el tercer punto, el más difícil, es que pueda evaluar en cada caso si pensar así es aceptable o no de acuerdo con la teoría. ¿Se entiende la idea? Todo esto tiene que ver con la toma de conciencia acerca de cómo pensamos y con la comprensión y la capacidad de regular nuestro propio pensamiento, que es lo que se llama metacognición habitualmente, ¿sí? Es como digo, esta capacidad para comprender nuestro pensamiento y regularlo. ¿Ven la diferencia entre esto y pretender erradicar una forma de pensamiento? O sea, yo sé que mis estudiantes, como todos los seres humanos, incluido el que habla, tendemos a pensar de un modo finalista. Lo sé. Comprendo como profesor de biología que eso
les va a dificultar entender algunos aspectos de la teoría de la evolución. Bueno, pero no voy a querer eliminarles esa forma de pensar, no les voy a querer demostrar que está falsa, que es falsa, que está mal, sino que lo que voy a querer es que tomen conciencia de que tienden a pensar así, que se den cuenta cuando están pensando así, ellos, ellas u otro, ¿no? Y que puedan evaluar si está bien o mal, teniendo como referencia la teoría científica. ¿Hasta acá se entiende más o menos la idea? Sí. Bien. Estoy mirando la hora. ¿Y cómo podemos fomentar eso? Bueno, acá es donde aparece la otra idea clave. Y esto que voy a decir es hipotético porque no... porque lo estamos estudiando, Betina lo está estudiando acá presente. La idea es que tal vez un modo de ayudar a los estudiantes a adquirir esta conciencia, tal vez un modo de ayudarlos, digo, a eso, es ayudarlos a entender que cuando piensan de ese modo, tal vez sea porque están pensando de un modo metafórico. Recordemos que una metáfora o una analogía es un razonamiento que se basa en una comparación, ¿no? Cuando el famoso, la célula es como una fábrica. Bueno, eso es una, ¿no? O el corazón es como una bomba que bombea un líquido. Seguramente conocen mil, ¿no? Metáforas o analogías que usamos todo el tiempo en la enseñanza. Son comparaciones que lo que buscan es ayudarle a alguien a entender una de las cosas comparadas. Cuando yo digo la célula es como una fábrica, estoy suponiendo que los chicos y chicas saben lo que es una fábrica, lo cual a esta altura es un poco optimista. Y estoy suponiendo que si saben lo que es una fábrica, pensar que la célula, no saben lo que es la célula, por eso está en la clase de biología, pensar que la célula es como una fábrica nos puede ayudar a entender qué es esa cosa que llamamos célula. Esa es la idea de toda analogía o metáfora. Cuando decimos que los genes o el genotipo o el ADN son como instrucciones o como una receta o como cosas por el estilo, nuevamente, sabemos lo que es una instrucción, sabemos lo que es un texto, sabemos lo que es una receta, no saben lo que es el genotipo. Establecer la comparación nos puede ayudar a entender. Para eso usamos las metáforas y analogías. Los ejemplos son infinitos, ¿no? Desde la vida cotidiana, como cuando decimos el tiempo es oro, hasta las que usamos en enseñanza de la ciencia, como el genotipo es como una receta. Todo el tiempo usamos metáforas y analogías. Bien, ahora, si yo digo que cuando pensamos sobre los seres vivos de un modo finalista, estamos pensando en base a una metáfora, ¿cuál sería la metáfora? La idea acá es que, sin darnos cuenta, por supuesto, las personas tendemos a pensar en los seres vivos y sus partes como si fueran objetos de diseño. Objetos de diseño son estas cosas. Todos los objetos que están acá fueron hechos por humanos con algún fin. ¿Está bien? Los pétalos de la flor no fueron hechos por nadie con un fin, pero tendemos a pensar a la flor como si hubiese sido hecha por alguien con algún fin. No sé si captan esto, pero cuando yo digo la función de este recipiente es contener agua, y después digo la función del corazón es bombear la sangre, es exactamente el mismo tipo de razonamiento y de explicación. Pero en un caso estoy hablando de un objeto que fue diseñado, y en otro caso estoy hablando de una estructura biológica que se supone que no fue diseñada por nadie. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sabemos que no fue diseñada por nadie, pero la pensamos como si hubiese sido diseñada. No importa si está bien o está mal, eso es lo que de hecho hacemos. Y también hay investigaciones con niños y niñas, bebés, que muestran que en cuanto los chicos y chicas, bebés de verdad, muy chiquitos, empiezan a comprender que el mundo está lleno de objetos diseñados, inmediatamente empiezan a usar ese tipo de razonamientos para aprender a manipular los objetos e inmediatamente empiezan a pensar acerca de los seres vivos y sus partes del mismo modo. ¿Sí?
Entonces a esto lo llamamos la metáfora del diseño, que es simplemente esta idea, ¿no? Pensamos a los organismos y sus partes como si, el como si es clave, ¿no? Ahí está la relación metafórica. Como si fueran objetos de diseño. El único modo de creer que los seres vivos son objetos de diseño es ser creacionista, lo cual está muy bien. Pero nuevamente, metacognición, hay que ser conscientes. Desde el punto de vista científico, se supone que no, que nadie hizo el corazón a propósito para nada. El corazón, como todo lo demás, es producto de la selección natural y demás. Pero lo pensamos como si hubiese sido diseñado. Los ejemplos son infinitos, ¿no? Y la naturaleza medio que nos provoca todo el tiempo, ¿no? Uno ve cosas como estas, que es una de 1000 analogías que podría mostrar, y claro, la tentación de explicarlo del mismo modo es enorme, ¿no? ¿Cómo es que llegó a existir este objeto en el mundo? ¿Se llega a ver esto? Sí. Es una armadura metálica que usaban en la antigüedad. ¿Cómo se explica la existencia de esto? ¿Por qué existe? ¿Por qué llegó a existir esto? ¿Por qué? Y para protegerse de, para claro, protegerse de un arma. de un depredador. Algunos seres humanos tenían una preocupación y un objetivo, ¿no? Vivían en una época en la cual era común morir atravesado por un flechazo. Entonces, querían protegerse, tenían un objetivo y para eso diseñaron un objeto, ¿qué es esto? Uno puede pensar después el orden histórico, si uno se inspiró en el otro, que a veces sí, a veces no. Pero la flecha va y viene. Las relaciones metafóricas son alógicas, van y vienen. Si yo digo que la célula es como una fábrica, también puedo decir que la fábrica es como una célula. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿por qué existe esto? Y ustedes me dicen, bueno, porque para protegerse alguien lo pensó, lo fabricó. ¿Y cómo es que llegó a existir esto? ¿Qué función tiene esto? La protección. Claro. ¿Qué función tiene esto? La protección. La protección. ¿Y cómo es que llegó a existir esto? Desde el punto de vista científico, esto no fue diseñado, pero lo pensamos del mismo modo. O sea, incluso sabiendo que no fue diseñado, lo pensamos como si hubiera sido diseñado. ¿Se entiende la idea? Sí. Eso es la metáfora del diseño. Entonces, síntesis de esta parte. El pensamiento finalista es uno de los principales obstáculos epistemológicos para entender la teoría de la selección natural. ¿Por qué? Por varias razones. Una fácil de entender es, de acuerdo con la teoría, por ejemplo, las mutaciones son aleatorias. Si yo pienso que todo sucede para algo, no puedo entender la aleatoriedad de las mutaciones. ¿Hasta ahí estamos? Segunda idea clave de esta primera parte, no vamos a poder eliminar esa forma de pensar. Y de hecho, por suerte. Porque si tenemos modos de pensamiento arraigados, por algo es. O sea, la mente no construye modos de pensamiento porque sí. Hay una economía mental que hace que los modos de pensar que se arraigan es porque sirven, al menos en contextos cotidianos. Bueno, no vamos a eliminar el finalismo, no vamos a eliminar esa forma de pensar, entonces a lo que aspiramos es a que los y las estudiantes tomen conciencia de que tienden a pensar de ese modo. Y de que eso a veces es problemático, al menos si compartimos el objetivo de poder explicar algunos fenómenos con la teoría científica. ¿Está bien? Y la tercera idea clave es que, bueno, ya lo dije eso. Y la cuarta es que tal vez un modo de ayudarlos a eso sea justamente discutir con ellos y con ellas que los humanos tendemos a pensar a los seres vivos como si fueran objetos de diseño. A eso lo llamamos la metáfora del diseño. ¿Está bien? Tal vez si entendemos que hacemos eso, tal vez eso nos haga más capaces de regularlo y de darnos cuenta cuándo hay que tener cuidado con esa forma de pensar. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, vamos rápidamente a la segunda parte. Todo esto ya les dije es culpa de Luciana, que quería todo lo que Esta fue la parte de los obstáculos epistemológicos, pero esto se va a ligar ahora con lo que se llama naturaleza de la ciencia, porque la naturaleza de la ciencia tiene que ver con esta cuestión de qué es la ciencia, cómo se construye, cómo se relaciona con la sociedad, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bueno, y vamos a ver cómo ligamos todo. Si decimos que el objetivo es que los chicos y chicas puedan tomar conciencia y regular su tendencia a pensar de modo finalista,
podemos darle una vuelta de tuerca al asunto y decir, ok, pero ¿para qué? ¿Tomar conciencia para reprimirlo siempre porque eso está mal? Bueno, ahora vamos para ese lado. Quienes tienden a decirle a sus alumnos, no se dice para, no preguntes para, eso está mal, que es lo que llamo yo una postura eliminacionista, que pretende eliminar el finalismo, lo hacen porque suponen que en la biología no hay nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. O sea, si yo le digo a los estudiantes que cada vez que dicen para está mal, que cada idea finalista está mal, se supone que es porque en la teoría biológica no está eso. Bueno, ese es un supuesto. ¿Pero es cierto eso? ¿No hay en la biología pensamiento finalista? Bueno, una cosa que podemos hacer es ir a mirar los libros de texto. Incluso los libros de texto universitarios. Y yo les muestro una selección de frases que saqué en 5 minutos. No estuve toda la vida buscando en lupa. Abren la página y encuentran una frase. En libros de texto universitarios. ¿Por qué aclaro esto? Porque si yo encuentro frases finalistas en un libro de primaria o de divulgación, me van a decir, bueno, pero es una forma de hablar para que entienda la gente. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Ahora, si en los libros más técnicos que hay encuentro esas frases, parece que el problema es otro. Miren estas frases. Esta es una de mis preferidas. Los coágulos no son estructuras permanentes, al contrario, están diseñadas para disolverse cuando bla bla bla. Estos son libros de bioquímica universitario de los más utilizados. Si la interpreto literalmente la frase, o la escribió el Papa Francisco, o está mal. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Suponemos que no la escribió el Papa Francisco, entonces está mal, pero ¿cómo puede ser que esté mal? Es uno de los libros más usados, Strayer, eso era, no sé, una de las autoridades en bioquímica mundial, y no sabe lo que dice, ¿no? Sí sabe lo que dice. ¿Qué está pasando entonces? Es una expresión metafórica. ¿Se entiende? Y los ejemplos son infinitos, ¿eh? Y fíjense que por ahí no nos damos cuenta a veces, pero justamente de eso se trata también, de aprender a reconocer las expresiones de esta forma de pensar. Miren arriba, dice, estos enzimas realizan su función de una manera eficaz, con una baja frecuencia de error. Función, eficacia y error. Está hablando de una molécula. Claro. No sé si se dan cuenta que Claro. eso es finalista, es antropomórfico. ¿Cómo puede una molécula cometer errores? Claro. ¿Qué significa que una molécula comete errores? Es verdad. ¿Ven lo que está pasando? Que Sí. hay algo raro acá. Sí, 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 sí. La idea de eficacia también es finalista, porque si yo les dijera a ustedes, che, tal modelo de auto, ¿es eficaz? ¿Ustedes qué me dirían? Sí. Así no, depende. Claro, depende. O bueno, ¿para qué? ¿Qué querés hacer? ¿Querés correr marí? ¿Querés gastar poca nafta? ¿Qué querés hacer? Bueno, la idea de eficacia supone una meta o fin. No puedo decir que algo es eficaz si no definí una meta o fin. Del mismo modo, no puede haber errores si no hay una meta o un fin. Si yo le digo en la esquina doble a la izquierda, ¿eso es un error? Depende. ¿Para dónde quería ir? Bueno, todo esto, y están hablando de una molécula. Bueno, entonces, parece medio raro el asunto. Si en la biología evolutiva en particular no hubiera finalismo, no esperaríamos encontrar frases finalistas o teleológicas en los libros de Darwin, pero están llenos de frases teleológicas. Aunque un órgano podría no haber sido originalmente formado para un propósito especial, si ahora sirve para este fin, bla, 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 bla. Más claro imposible, ¿no? Bueno, no le van a decir a Darwin que no sabe de selección natural, ¿no? Y está lleno de frases como estas, son libros, ¿no? Estas sucesivas variaciones, está hablando del color de las mariposas, se han acumulado y determinado como medio de protección para algún fin desconocido. Bueno, parece que hay finalismo. ¿Y por qué incluso los biólogos y biólogas, incluso en los textos técnicos, usan expresiones teleológicas finalistas, que supuestamente estaban mal? Y Darwin nos da la pista de la respuesta.
Porque cuando Darwin escribió lo que escribió, lo escribió en contraposición a las ideas religiosas dominantes, y las ideas religiosas dominantes eran el creacionismo, por supuesto. Claro. Para el pensamiento religioso dominante, la flor producía perfume efectivamente para atraer los polinizadores, porque para eso la había diseñado Dios. Entonces, cuando Darwin usaba estas frases, sus amigos, los que estaban de su bando, lo criticaban y decían: vos estás usando expresiones que van a servir para que te ataquen, van a decir que lo único que hiciste fue cambiar a Dios por la selección natural, que todo es lo mismo, cosas por el estilo le decían. Entonces él se defendía y decía: la naturaleza, si se me permite personificar la conservación o supervivencia natural de los más adecuados, no atiende a nada por las apariencias. O sea, está hablando de la naturaleza como si fuera una persona. Sí. Que está preocupada por algo, por lograr algo. Metafóricamente puede decirse que la selección natural está buscando cada día y cada hora por todo el mundo. Lo explicitaba metafóricamente. Y cuando lo criticaban decía: bueno, todos sabemos lo que se entiende e implican expresiones metafóricas, que son casi necesarias para la brevedad. Decía: bueno, es muy complicado decirlo de otro modo, ¿no? Del mismo modo, además, es difícil evitar personificar la palabra naturaleza. Fíjense que cuando personificamos a la naturaleza, lo que se llama antropomorfismo, eso nos lleva a las explicaciones finalistas. Si la naturaleza... ¿Oyeron decir que la naturaleza es sabia? Sí. Y de la mano de eso viene la idea de que en la naturaleza nada sucede en vano, nada está en vano, nada está porque sí, todo tiene un porqué, todo tiene una función, todo sirve para algo, todo obedece a un fin, ¿no? Incluso lo criticaron a Darwin por usar la palabra selección, porque la selección es algo que hacemos los humanos. Tenemos varias opciones y decimos esto sí y esto no, porque tenemos un fin. Lo criticaron por eso. Y dijo algo así como que en el sentido literal de la palabra, indudablemente selección natural es una expresión falsa. Claro, porque todavía no hay nadie seleccionando nada. Pero lo que hizo fue patear la pelota fuera de la cancha. Dice: ¿quién pondrá nunca reparos a los químicos que hablan de afinidades selectivas de los diferentes elementos? O sea, lo que respondió básicamente es: bueno, los químicos también lo hacen, no me jodan, che. Si los químicos pueden, ¿por qué yo no? Tenía razón. La respuesta a por qué encontramos este tipo de expresiones en los libros de texto es que los biólogos y biólogas, incluido Darwin, al igual que todos nosotros, piensan a los seres vivos como objetos de diseño. Como todos nosotros. Esa es la razón. Y ese es un aspecto que tiene en común el pensamiento científico y técnico con el pensamiento cotidiano, ¿no? Esta cuestión de pensar en base a metáforas y analogías no es un acto creativo de los genios científicos ni de nadie en particular. Hay mucha investigación y les recomiendo estos dos libros que muestran que es apenas una exageración decir que casi todo lo que pensamos es metafórico. Casi todo lo que pensamos y decimos, a casi todo lo que pensamos y decimos subyace un razonamiento del estilo: ah, esto es como aquello. Es tal vez el principal procedimiento mental que usamos todo el tiempo sin darnos cuenta, por supuesto, ¿no? Y los biólogos y biólogas son casi seres humanos, entonces piensan también como el resto de las personas. Ahora bien, si los biólogos y biólogas están pensando los seres vivos también con la metáfora del diseño, esto nos lleva a otros problemas, que es: bueno, pero eso, ¿será que está bien o está mal? Porque no faltaron filósofos que han dicho: la ciencia no debería usar metáforas, porque las metáforas son engañosas, son peligrosas. Es verdad que las metáforas son ambiguas. Si yo empiezo a pensar que la célula es como una fábrica, me puede ayudar a entender algunas cosas, pero también me puede llevar por mal camino, ¿no? Por ejemplo, puedo terminar pensando que, no sé, que en la célula puede haber algo así como una huelga. ¿Por qué no? ¿No? Sí. Sí. ¿Por qué no? Claro, entonces ese es el problema con las metáforas o analogías, que es difícil saber dónde están los límites y qué cosas sí son comparables y cuáles no. Es verdad que tienen ese riesgo, pero muchos autores, y menciono algunos nacionales,
estudiosos de la historia y la filosofía de la ciencia, lo que nos dicen es, bueno, mira, no sé si está bien o mal, pero todos los científicos y científicas de todas las épocas han usado continuamente metáforas y analogías. Así lo dice Héctor Palma, un filósofo argentino, así lo dice una lingüista argentina, y muchos otros autores y autoras. Y tienen razón, cuando uno comprende lo que es una metáfora o una analogía y va a mirar los libros de cualquier época, de cualquier tema, de cualquier ciencia, lo que encuentra es que están llenos de metáforas. ¿Recuerdan los modelos atómicos, por ejemplo? Uno se basaba en pensar al átomo como un sistema solar, otro como en pensar al átomo como un budín con pasas, otro como... Todo funciona así. Bien, y en la ciencia se usan las metáforas con muchos fines. El fin heurístico se refiere a que pensar metafóricamente me ayuda a concebir nuevas ideas. El fin comunicativo se refiere a que me ayuda a que los otros entiendan mis ideas. El punto 3 se refiere a que me puede servir para argumentar que mi idea es correcta. Ahora lo voy a ilustrar todo esto. Y el punto 4 se refiere a que es posible que las propias teorías tengan metáforas que no se puedan eliminar. Voy a ilustrar todo esto con el caso de Darwin muy rápidamente. Uso heurístico de las metáforas y analogías. No sé si saben o si leyeron algo y demás, pero uno de los modos de pensar que le permitió a Darwin concebir la selección natural fue comprender primero cómo es que los criadores de animales y plantas domésticos modificaban a los animales y plantas domésticos. Ese procedimiento se llama selección artificial, el procedimiento mediante el cual produjimos razas de perros y demás. Entonces, pensar analógicamente le permitió a Darwin concebir la teoría, porque básicamente lo que pensó fue, una vez que entendió lo que pasaba en los criaderos de animales, dijo, ¿no será que en la naturaleza pasa algo como esto? ¿Se entiende la idea? De hecho, la expresión selección natural no es casual. Selección artificial es lo que hacen los criadores. Bueno, selección natural es algo parecido que pasa en la naturaleza. También lo usó con fines comunicativos. Están llenos de metáforas sus libros. Por ejemplo, en algún momento compara la selección natural con un arquitecto. Y habla de cómo elige los ladrillos que va a utilizar para... Claramente es una metáfora, una analogía. En este caso la está utilizando para que sus lectores entiendan cómo funciona la selección natural. Justificativo. Primero Darwin se inspiró en la selección artificial para conseguir la selección natural, pero luego cuando estaba discutiendo con el resto de la comunidad, le decía, pasó a hacer otro uso de la metáfora, que fue el siguiente. Miren lo que pasa en los criaderos. Si yo tengo variabilidad, si la variabilidad es heredable, si unos se reproducen y otros no, entonces la población cambia con el tiempo. Bueno, en la naturaleza se dan esas condiciones. Por lo tanto, si la selección artificial funciona así, en la naturaleza debe pasar algo como eso. Por lo tanto, mi teoría está bien. La tienen que aceptar. Es un uso justificatorio. ¿Está bien? Y después, lo que sucede es que hay muchos autores que dicen, de hecho, si nosotros queremos usar la teoría de la selección natural para explicar algo, vamos a estar obligados y obligadas a pensar en los seres vivos como si fueran objetos de diseño. Esto lo dice, por ejemplo, este filósofo, Russe. Piensen en un ejemplo bien fácil. Si nosotros pensamos en la forma hidrodinámica de un delfín, por ejemplo, el ejemplo obvio de adaptación, y nos imaginamos que el delfín viene de antepasados menos hidrodinámicos, ¿está bien? ¿Cuál sería la explicación darwiniana? Bueno, ustedes ya saben, en esos antepasados se producirían mutaciones, algunos serían más hidrodinámicos, otros menos hidrodinámicos. Los que tuvieron la suerte de nacer con la mutación que lo hacía más hidrodinámico, nadaban mejor, cazaban mejor, evitaban mejor depredadores, en definitiva sobrevivían más, se reproducían más y producían más crías que le daban esa forma más hidrodinámica. Sí. Esa es la explicación. Lo que dice Russe es, si usted pudo producir esa explicación, es porque miró al delfín y se preguntó, ¿para qué parece hecho eso? Y uno ve el delfín y dice, este bicho parece hecho para nadar a gran velocidad. Ah, ok. Entonces debe haber sucedido que
el mutante más hidrodinámico, bla, bla, bla. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Lo que dice Ruse es, no podés plantear la hipótesis para aplicar la teoría si no pensás a ese objeto como si estuviera diseñado. Y él dice, eso es lo que hacen los biólogos y biólogas. Lo que pasa es que después, cuando redactan las explicaciones técnicas, ocultan ese razonamiento. Y en parte lo ocultan porque hay una filosofía de la ciencia positivista que miraba con muy mala cara a toda explicación que suene a finalismo. Pero él dice, no se puede usar la teoría sin pensar a los seres vivos como si fueran objetos de diseño. Entonces, ¿significa esto que cualquier explicación finalista está bien? No, por supuesto que no. Todo dependerá de si esa explicación es compatible o no con el modelo científico. Acá hay una lista de expresiones, son todas finalistas, o teleológicas, es lo mismo. Pero si nos posicionamos en la teoría biológica, algunas de esas están bien y otras están mal. Ahora, si tuviéramos tiempo y hiciéramos el ejercicio de que cada uno de ustedes opine cuál está bien, cuál está mal y por qué, nos encontraríamos con un problema porque seguramente no habría dos personas que coincidieran. ¿Y por qué pasaría eso? Porque el lenguaje es ambiguo. Es ambiguo. Por ejemplo, la expresión 6. ¿Ustedes la considerarían correcta o incorrecta? Dice, los tiburones fueron diseñados por la selección natural para ser eficaces cazadores. ¿Está bien o está mal eso? Uno diría, no, está mal. Nadie diseñó nada. Bueno, pero entonces, si alguien me dice eso, yo vuelvo para atrás, que voy a los libros de biología universitarios, y me encuentro con que dice que los coágulos están diseñados para disolverse cuando se restaura, bla, bla, bla. Entonces, ¿está bien o está mal? Ven que hay un problema, ¿no? Es el problema. Sí. De esto están hablando los noticieros en este momento. Si es que no hubo ningún intento de magnicidio mientras se venía para acá o algo por el estilo. Bueno, esta incertidumbre se debe a que el lenguaje es ambiguo. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Es metafórico, es verdad, es metafórico. Pero entonces significa que deberíamos poder decirlo de un modo no metafórico. Y si podemos decirlo de un modo no metafórico para evitar cualquier confusión, ¿por qué no lo hacemos una buena vez? Claro, sí. Porque ni siquiera en los libros universitarios lo hacen. ¿Se entiende lo que Sí, 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 ¿Hay sí, algo sí. raro acá? Bueno. El corazón sirve para bombear la sangre. ¿Es correcto o incorrecto? No, el corazón bombea Sangre sangre. sirve, pero no está diseñado para. O sea, no sirve para eso. La colega me dice el corazón bombea sangre. Que no es lo mismo que decir que sirve para bombear sangre. Claro, por eso. No, yo no sé si estoy de acuerdo con la colega. Claro, sirve para... Yo estoy de acuerdo con la colega. No decimos en la clase todo el tiempo este tipo de cosas. No decimos la insulina sirve para esto, la función del páncreas es la otra. No decimos simplemente el páncreas libera insulina y de casualidad eso regula la glucosa de sangre. No, decimos que sirve para eso. Pero no es, o sea, es lo mismo decir que sirve o que está diseñado para, no. O sea, si a mí me preguntan, ¿sirve? Sí, sirve. O sea, si está diseñado para eso, no sé. Okay. ¿Y cómo es que algo sirve para algo si nadie lo diseñó para nada? Porque vos podrías estar de acuerdo en que el corazón sirve para bombear la sangre. Pero yo, ¿qué nota me pondría si yo pusiera, como alumno tuyo, te pusiera el corazón sirve para aumentar el peso corporal? Oye, pero... ¿qué te pasa? Mire, si usted a un cuerpo le saca el corazón, pesa menos. Claro. Si le deja el corazón, pesa Claro, más. es como que, Por lo tanto, sirve para aumentar el peso corporal. que abarca una sola cosa, no. Si en el examen me preguntan cuál es la función del corazón y yo pongo a hacer ruido y aumentar el peso corporal, me van a poner un 0. Ustedes digan la verdad. Bueno,
Ahora, la compañera dice, no es lo mismo decir que sirve que decir que está diseñado. Bueno, no es lo mismo, pero hasta ahí nomás, porque nuevamente, decir que algo sirve para algo implica una finalidad. Y yo preguntaría, ¿cómo es que una cosa como el corazón puede tener una finalidad si nadie la hizo para nada? Las rocas, por ejemplo, no sirven para nada. Las nubes tampoco. Las montañas tampoco, pero los corazones sí. ¿Por qué? Hay algo distinto ahí, ¿no? De hecho, si ustedes miran libros de física, de química, o de geología, o de climatología, van a encontrar, pero les va a costar más encontrar frases finalistas. Pero en un libro de biología van a encontrar 10 por página. Todas estas expresiones son teleológicas. Algunas, sin duda, nos van a parecer incorrectas, otras por ahí nos van a parecer correctas y muchas nos van a parecer dudosas. Y ya voy terminando. Esto pasa porque en la biología, así como en la vida cotidiana, pensamos con la metáfora del diseño. Y esto nos permite pensar muchas cosas, como por comprender que los científicos y científicas piensan con metáforas y analogías, nos permite comprender muchas cosas acerca de la ciencia. Por ejemplo, de dónde salen nuevas ideas. ¿Vieron cuando se enseña el método científico? Una mala idea por varias razones, pero uno de los pasos del método científico supuestamente es el planteo de hipótesis. Pero nunca se dice de dónde salen las hipótesis. ¿De dónde salen? Eso queda relegado al ámbito de la genialidad. Bueno, los científicos son geniales y se les ocurren hipótesis. Bueno, acá tenemos una pista. Muchas hipótesis derivan de razonamientos analógicos. Hacen comparaciones con algo. Exactamente. No puede ser parecido. Einstein, Newton, Darwin y todos los científicos y científicas mortales como los que estamos acá, casi siempre que se nos ocurre alguna nueva idea es porque estamos pensando, acá debe estar pasando algo como lo que pasa en otro sistema. Entonces, entender cómo los científicos y científicas piensan con metáforas nos puede ayudar a entender de dónde salen las ideas, nos puede ayudar a entender también cómo se relaciona la ciencia con el resto de la cultura. Vieron que un problema de las ideas que tiene la gente sobre la ciencia es que tiende a pensarla como una actividad aislada, inmaculada, no contaminada por los valores y prejuicios de la sociedad general. Sin embargo, si es verdad que pensamos con metáforas y analogías, muchas de esas metáforas y analogías las sacamos de nuestro entorno cultural. Y ahora les voy a mostrar dos ejemplos para convencerlos y convencerlas. Y eso también nos permite pensar si será verdad que la ciencia puede estar libre de valores como pretende cierta visión idealizada de la ciencia, ¿no? Como una actividad neutral, etc. Fíjense, una de las inspiraciones de Darwin fue, seguramente han oído algo, en los textos de Malthus. Se hablaba de esto, de que las poblaciones crecen más rápido que sus recursos, entonces los recursos escasean, entonces hay competencia por los recursos, entonces bla bla bla. Eso Malthus lo decía de las sociedades humanas. Darwin llevó eso a la naturaleza. Y con la naturaleza también escasean los recursos, los individuos compiten por los recursos escasos, el que es más apto deja más descendientes, bla bla bla. Luego otros tomaron la teoría de Darwin y dijeron, la naturaleza funciona así, la sociedad debe funcionar del mismo modo. Y eso dio origen a lo que conocemos como darwinismo social. ¿Les suena? Sí. ¿No? Esta idea de que, bueno, en la naturaleza, en la sociedad, hay quienes les va mejor y hay quienes les va peor porque unos fueron más afortunados, son más aptos que otros. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Sí. Es un modo de ver las cosas que sirve para justificar lo peor, ¿no? Y esto lo vemos, sigue estando presente en nuestra cultura. Por ejemplo, hay un video en el cual esta persona, que fue director de aerolíneas argentinas en alguna época, contaba que las empresas lo contrataban y él echaba gente, se dedicaba a eso básicamente. Y dice, bueno, en la naturaleza esto ocurre. Cuando un león joven le gana al león macho, lo primero que hace es matar a todas las crías. Y en las empresas eso pasa. Bueno, un maestro de la metáfora. Pero esto es una expresión de eso que llamamos darwinismo social. Y fíjense que esta idea de que la sociedad es un lugar de recursos escasos, despiadado, donde se salva quien puede, Darwin la toma de las ciencias sociales, de Malthus, construye la teoría de la selección natural
luego otros la vuelven a llevar al ámbito, y es un juego de metáforas y analogías circulares, ¿se dan cuenta? Un ejemplo más. En la cultura patriarcal que ustedes conocen, el estereotipo del varón es descrito como proactivo, tenaz, valiente, etcétera, y la mujer como pasiva, paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso influyó en la investigación biológica. Si ustedes leen las primeras descripciones y explicaciones de la fecundación, el relato de la fecundación es indistinguible del relato de un caballero que va en busca de una doncella, etcétera, etcétera. Y de hecho, esto dificultó o retrasó la comprensión de la complejidad de la fecundación, porque aunque es verdad que el espermatozoide es móvil y el óvulo no, eso no significa que sea pasivo en la fecundación, ¿no? La interacción con la membrana es complejísima. Y esto lo vemos, por ejemplo, no lo van a leer, pero esto es una nota en un diario donde dice que el fogoso espermatozoide paterno, cargado con 23 cromosomas portadores de genes, atraviesa victorioso una gelatinosa del óvulo materno que lo espera. Bueno, en fin, son metáforas. Ahora fíjense cómo tanto la metáfora de la naturaleza, de la sociedad, como la naturaleza como un mundo de lucha despiadada y demás, como esta metáfora, son ideas tomadas de la cultura general que influyeron en la actividad científica. Probablemente no sea casualidad que Darwin y Wallace pensaron en la selección natural al mismo tiempo que eran dos naturalistas del país donde estaba teniendo lugar la revolución industrial, ¿no? Un país imperialista. Lo cual no quiere decir que la teoría esté mal, simplemente que se inspiraron en aspectos de su cultura. Y seguramente no hubiéramos encontrado descripciones de la fecundación como esta en una sociedad que no fuera fuertemente patriarcal. Y todo esto se debe a metáforas. Se debe a que consciente o inconscientemente pensamos, ¿no será que la fecundación es como la sociedad, donde hay un sexo activo y otro pasivo, etcétera, etcétera? ¿No será que la naturaleza es como la sociedad, donde unos ganan y otros pierden porque son más fuertes, bla, bla, bla? Entonces, contra la imagen idealizada de ciencia, lo que esto nos dice es que la ciencia tiene aspectos creativos y que las analogías y metáforas son parte de eso, que el lenguaje científico es ambiguo. Fíjense esas frases que estuvimos viendo, están bien o están mal, no es claro, depende de cómo las interprete uno. Y que la ciencia no constituye una actividad aislada, sino que se relaciona con el resto de la cultura en gran medida porque esa cultura le provee a los científicos y científicas un mundo con el cual construir analogías. Si la cultura fuera otra, las analogías que se nos ocurrirían serían otras, las metáforas serían otras, y la investigación seguiría otro curso probablemente. Y con esto terminamos. La síntesis de esta segunda parte es que las metáforas y analogías son centrales en el pensamiento humano y en la ciencia, que en particular en la biología la metáfora del diseño es omnipresente, y en particular probablemente no podamos usar la teoría de Darwin para explicar cómo evolucionan los rasgos adaptativos si no nos permitimos pensar metafóricamente que los seres vivos y su parte son como objetos de diseño. Y entonces, y esto es importante, si tanto los biólogos y biólogas como las personas que no lo son piensan a los seres vivos en términos metafóricos, como si fueran objetos de diseño, ¿por qué unos entienden la teoría y la aplican bien y otros no? Bueno, nuestra respuesta a esta pregunta es que unos y unas, biólogos y biólogas, saben lo que están haciendo, saben a qué están jugando con la metáfora, saben que están usando una metáfora y saben hasta dónde. En cambio, el que no es experto en el tema, cualquier ciudadano que no se haya especializado en eso, juega con esa metáfora pero sin ser consciente de que lo está haciendo, y entonces la lleva demasiado lejos.
Y entonces termina pensando que la bacteria muta para resistir el antibiótico. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea, todos jugamos con la metáfora, aparentemente. La diferencia entre quienes entienden la teoría y quienes no está en que unos la usan y otros no, sino en que unos la usan de un modo consciente y regulado y saben dónde pisar el freno, porque la metáfora los lleva para lugares que son científicamente incorrectos, y los otros no. Exacto. Por eso, nuestra propuesta no es censurar las expresiones finalistas, sino facilitar su explicitación y poner en discusión, bueno, ¿qué quiere decir esa expresión? ¿La consideramos correcta? ¿La consideramos errónea? ¿Por qué? Y entonces, la síntesis final. Es verdad que el pensamiento finalista teológico es uno de los principales problemas para aprender la teoría de la selección natural. Pero no es posible ni deseable eliminar esa forma de pensar, porque es parte de la mente humana y porque además no es cierto que en la biología no haya finalismo. Recuerden esa lista de citas sacadas de libros de texto universitarios, de los libros de Darwin. Entonces no queremos eliminarla. Entonces, un poco es que no se trata de censurar, no se dice esto, no, sino más bien de facilitar lo que llamamos la metacognición, que es el conocimiento y la regulación del propio pensamiento. La propuesta es que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes a que tomen conciencia de que tienden a pensar de un modo finalista, de que eso en algunos casos por lo menos los puede llevar a pensar de modos erróneos desde el punto de vista de la teoría. Y la idea final es que para hacer eso nos puede ayudar trabajar con nuestros estudiantes la idea de que los humanos tendemos a pensar a los seres vivos como si fueran objetos de diseño. Claro. Pero si queremos poder explicar cómo llegó a existir esto científicamente, no es que tenemos que renunciar a la metáfora del diseño, pero tenemos que tener cuidado. Establecer una analogía significa decir A es como B. Se parecen esto, se parecen esto, se parecen esto. Pero no se parecen esto, no se parecen esto, no se parecen esto. Claro. Esa es la clave, ¿no? Entonces, si yo soy consciente de que estoy haciendo una analogía, me puedo permitir pensar, cuando veo esto y quiero comprender su existencia, la analogía me sirve. Y bueno, esto parece servir para la defensa, igual que esto. A esto lo hicieron los humanos a propósito, intencionalmente. Pero acá lo tengo que explicar de otro modo. Pero la metáfora me permite pensar que la defensa contra los depredadores es la razón por la cual esto se seleccionó en el pasado. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Entonces me pregunto, ¿para qué sirve esto? Para defenderse, perfecto. ¿Será por eso que fue seleccionado? Y puede ser. Entonces ahora construyo la explicación. Había mutaciones, algunos mutantes nacieron con esto, otros sin esto, los que nacieron con esto sobrevivían más, se reproducían más y dejaban más hijitos que tenían esto. Por eso ahora lo veo. Juego con la metáfora, pero la manejo, la controlo, porque sé que estoy haciendo eso. Si no adquiero esta conciencia, voy a jugar con la metáfora, pero no voy a saber dónde están los límites. Y entonces voy a terminar pensando, por ejemplo, que como las tortugas, las antepasados de las tortugas, necesitaban protegerse, entonces empezaron a hacer con caparazones. Ahí estoy jugando con la metáfora y la estoy llevando para el lado de los tomates. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, la utilidad de la defensa, sí, eso explica por qué fue seleccionada. Ahora, si yo creo que la explicación de esto es que como lo necesitaban, empezaron a nacer con eso, Claro. la estoy usando mal. Exacto. Claro. ¿Sí? Bueno, Necesitaba. Claro, claro. eso. Ah.